Muy buenos días, el tema de hoy es reputación. Vamos al libro de Hechos, capítulo 16, 1 y 2. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego, y daba buen testimonio de los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Verso 3. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Reputación. ¿Cómo Pablo aún miraba cómo contener un discípulo de buena reputación? Pero uno de los mejores discípulos que tuvo Pablo, Timoteo. Pero Timoteo, muchos daban buen testimonio de él. Muchos decían que tenía buena reputación Timoteo. Pero aquí explica que ese discípulo, hijo de una mujer judía creyente, pero su padre era griego. Pero dice que daba buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. ¿Pero qué hizo Pablo? Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó, porque para los judíos tenía que ser circuncidado. Por eso cuando empieza diciendo que pero su padre era griego, su mamá era judía, pero su padre griego. ¿Pero por qué lo circuncidó Pablo? Dice que quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Porque miraban por qué se lo llevaría si fuera discípulo de Pablo, si prácticamente era griego. No miraban que su madre era judía. Y por eso, por causa de los judíos, dice acá que Pablo lo circuncidó. Pero en la palabra de nosotros encontramos que el Señor quiere que usted y yo tengamos una reputación. Jesús, su reputación, muchos quisieron dañarle la reputación de Jesús. Muchos lo acusaban, lo afrentaban, lo tildaban, pero ninguno encontró pruebas certeras contra Jesús. Mire que encontramos en la palabra cómo muchos a usted nos juzgan, nos miran, pero cuando nos juzgan y nos miran es porque miran nuestra reputación, ya que la reputación se constituye con el tiempo a medida que los demás nos evalúan a usted y a mí. Miran nuestras elecciones de vida y determinan quiénes somos de acuerdo con nuestro comportamiento, actitudes, palabras, acciones, pero también con quienes nos rodeamos. Que aunque no nos gusta la idea de que nos juzguen, lo cierto es que siempre estamos nosotros juzgando y nos van a juzgar. Pero también a los demás para determinar quién es digno de confianza y quién no. Ya que dentro de la reputación se constituye a partir de la opinión de los demás. Esa opinión de los demás es cómo lo ven a usted. Pero algunos dirán, a mí qué me importa lo que piensen los demás, lo que digan los demás. Pero es una reputación en la cual lo ven a usted, porque usted podrá decir, yo he cambiado, yo ya no soy el mismo, no soy vulgar, no soy mentiroso. Usted lo podrá decir dentro de la congregación, dentro del entorno que usted vive, dentro del entorno de su círculo de amigos, dentro de su escuadrón, donde usted da la palabra, o de pronto donde el Señor lo lleva la palabra, o personas que lo conocen a usted, que una persona que está en la vida cristiana, ¿cierto? Pero ¿cómo es su reputación en su círculo más cercano? Su familia, sus hermanos, sus padres, de pronto su esposa, su esposo, sus hijos, sus compañeros de trabajo, ¿cómo lo ven a usted? Pero dirán, esa reputación suya sí deja mucho que pensar. Y cuando yo leía esta palabra, el estudio, devocional, la reputación, muchos nos miran a usted y a mí y nos analizan. Si lo hicieron con Jesús, lo harán con usted y conmigo. Pero muchos dirán, como empecé diciendo, pero ¿qué les importa lo que piense o yo haga o deje de hacer? Claro que sí les importa, porque de igual manera de ahí nace la confianza para realmente esa reputación. Y muchos de menos de cuenta cuántas personas trabajan años trabajando por una reputación. Eso lo vemos en el mundo político, en el mundo social, ¿cierto? En las grandes esferas de la sociedad. Una persona que trabaja muchos años por una reputación va escalando, pero solamente con algo malo que haya hecho o lo hayan encontrado algo indebido, se cae esa reputación de tantos años que trabajó para construirla. En un instante, en un minuto, en un momento, se cae esa reputación de lo que estaban trabajando, de lo que estuvo trabajando esa persona. Por eso cuando le digo que trataron de hacer lo mismo con Jesús y no pudieron, pero Pablo encontró en Timoteo un discípulo fiel, un discípulo en el cual tenía buena reputación, pero lo pudo comprobar en el trayecto, en el transcurso que fue formando a Pablo a Timoteo como su discípulo, y lo pudo ver y comprobar cómo era fiel, discípulo, amigo fiel, cómo Pablo lo instruyó, lo formó, lo direccionó, le enseñó para que pudiera ser su discípulo, y aún así ya después lo dejaba solo, lo enviaba a que pudiera predicar y llevar su palabra, pero llevar la palabra del Señor. Y cómo acá el Señor nos mira a usted y a mí nuestra reputación, y cómo está la reputación en algunos de nosotros. Jesús tuvo que dejar su reino, su trono de gloria, para venir a demostrarnos que a través de su cuerpo, un cuerpo como el suyo y como el mío, que podía
mostrar una reputación del reino viviendo en un cuerpo humano, una reputación en la cual él nunca habló con doblez, nunca lo encontraron en pecado, nunca lo pudieron comprobar que fuera mentiroso, nunca lo pudieron comprobar que realmente no fuera el Hijo de Dios, porque siempre lo acusaban. Por eso cuando le hablo que muchos nos juzgan, claro, si juzgaron a Jesús y miraron cómo fuera la confianza, ya que como cristianos somos instruidos para vivir de una manera que las acciones hablen más que las palabras. Y muchos nos calumniarán, claro que nos calumniarán, se lo hicieron con el Señor Jesús, pero en usted y en mí está en mirar si estas calumnias son verdaderas o son falsas, pero también está en cómo usted y yo lo llamamos a la oración y no enfrentarnos a esas personas, ya que las calumnias el Señor Jesús nunca se enfrentó de pronto con golpes, con malas palabras. No, él siempre les habló con palabras, siempre los confrontaba, pero ellos quedaban prácticamente sin armas. ¿Cómo realmente confrontarlo nuevamente al Señor por la reputación que ellos pretendían hacerle ver que era el Señor Jesucristo? Y ahí encontramos eso en la palabra, cómo el Señor empezó a instruir a Pablo, empezó a instruir a Timoteo. ¿Y cómo lo empezó a instruir? Y ahí encontramos que esa instrucción fue muy clara para él, guiándolo y orientándolo para que fuera un discípulo fiel en el cual el Señor lo formó a él. Por eso lo encontramos en 1 Timoteo 3:7. ¿Cómo es una persona con una buena reputación? Lo habla a través de Timoteo. Pablo lo dice: también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito el lazo del diablo. Aquí Pablo está hablando de quienes deben servir en la iglesia, de un diácono, una persona en el servicio del Señor. Pero cuando dice aquí que también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. En descrédito es que vuelvo y le digo, como empecé el devocional, pueda que usted delante de sus amigos en la iglesia, usted es una persona de nombre, es una persona ungida, una persona usada por el Señor, es una persona que muchos lo buscan para que le dé una palabra, algo, pero resulta que fuera de la iglesia, fuera del entorno de los hermanos de la fe, en sus amigos, sus compañeros, o de pronto entre su familia, es totalmente lo opuesto. Y dice, puede caer en descrédito y en lazo del diablo, una persona que realmente no tiene una reputación recta y perfecta delante del Señor, ya que lo que más le preocupaba a Jesús era ser recto y perfecto delante del Padre. Nunca le importó lo que dijeran los demás. ¿Por qué? Porque quien lo respaldaba directamente era el Padre. Por eso cuando lo tildaban y por eso lo juzgaron a él, dice que fue crucificado injustamente, pero fue crucificado por nuestros errores, equivocaciones y pecados. Pero el Señor Jesucristo se llevó toda afrenta, todo descrédito que el mundo quiera echarnos encima a usted y a mí, pero en usted y en mí están permanecer rectos, firmes, determinados delante del Señor, que tengamos una reputación sin tacha ni mancha delante del Señor, porque el que nos va a respaldar es el Señor, pero también como el Señor quiere usarnos a usted y a mí para con otras personas. Y ahí donde encontramos como en nuestra reputación, pero también tenemos que ser humildes, porque hay personas que están en los caminos del Señor, pero son soberbios, son altivos, son orgullosos, son prepotentes. ¿Y será que ahí está el Señor? Si encontramos al hombre más manso y humilde sobre la tierra, que fue nuestro Señor Jesucristo. Entonces ese es el ejemplo que usted y yo debemos demostrar, pero no solamente aparentar, es demostrarlo ante los demás, y cómo el Señor quiere usarnos a usted y a mí en un ejemplo de humildad y mansedumbre. Es por eso el tema reputación, y es que piensan los otros cómo obramos usted y a mí, ya que los de afuera tendrán buena reputación de usted y de mí. ¿Cómo la podremos mantener? Ya que las personas que tienen una buena reputación son las que viven con integridad, pero también dentro de su vida privada concuerda también con una imagen que demuestran en lo exterior. No solamente que agraden a las cosas de la familia y el gozo del entorno de la iglesia, sino que también de cosas ocultas que tienen, y son personas dobles. Por eso el Señor Jesús lo habló en Mateo 5, 23 al 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. De pronto algo que tenga un hermano contra ti, alguna circunstancia, situación que pasó, vivió, pero es aquí donde el Señor Jesús nos dice que debemos primeramente ir a reconciliarnos con esa persona para que realmente haya un cambio en el cual el Señor nos vea a usted y a mí agradados. ¿Agradados para qué? Para que no haya ningún reproche de los demás contra nosotros, y es precisamente que seamos guiados por el Espíritu Santo. ¿Y cómo lo podemos hacer?
Por eso encontramos cómo lo hizo el Señor Jesús y lo dice Pablo en Filipenses 2:7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Cuando le hablaba que vino y tomó forma como usted y como mí, un cuerpo, tomó forma de siervo. Y esa forma de siervo es la que usted y yo debemos tener en mansedumbre, en humildad. Y ahí es donde el Señor viene y obra a través de cada uno de nosotros, siempre y cuando usted y yo realmente entremos a la oración y le entreguemos toda carga, inclusive argumentos del enemigo o cosas que hayamos hecho pero que no hayamos pedido perdón, y podernos desligar de todo eso que tengamos en contra de nuestras vidas. Y por eso el Señor quiere llevarnos a usted y a mí, que tiene que haber una reputación sin tacha ni mancha delante del Señor. Por eso hoy le oro y le clamo, le pido al Señor que nuestra reputación sea lavada, purificada, santificada por la sangre de Cristo, pero que sea transparente, fiel delante del Señor en Cristo Jesús.